Santiago Pérez, ¿cómo está usted? Supongo que confinado, como todo el mundo, ¿no? Sí, confinado, en este viejo caserón de la calle Herradores, y ocupado todo el día, la verdad. Entre las resoluciones que uno tiene que firmar, eh, las cosas que uno lee, eh, algunas cosas que escribo y las tareas de la casa, Mm. pues y los ejercicios, que yo esas cosas las hago, gimnasia con mucha, he sido muy disciplinado y muy constante toda mi vida, y hasta cierto punto bastante dependiente del ejercicio físico, bastante adicto, pues se me pasa el día volando, la verdad. Bueno, por fortuna. Me pasa el día Yo volando. le iba a preguntar que cómo era capaz, ¿no? Con cómo se mueve usted, que usted está para adelante, para arriba, para abajo, hace baloncesto, en fin. Por eso decía yo que me preguntaba cómo lo estaba haciendo, ¿no? Porque tener un gato encerrado no es bueno. Señor Pérez, mire, voy a poner las cartas boca arriba. Lo voy a decir porque no lo voy a dejar para el final, lo voy a poner para el principio y no quiero que le condicione, ni quiero que condicione absolutamente a nadie. Esta entrevista no hubiera sido posible hace una legislatura pasada, o hace tal vez 2 legislaturas. Y me voy a desquitar de una cosa. El protagonista es usted, pero déjeme que sea un poquitito yo, porque me parece que es necesario aclarar algunas cosas. Por circunstancias de la vida, yo he tenido que trabajar en medios de comunicación donde se me ha prohibido entrevistarle, donde se me ha prohibido incluso a mí y a mi equipo y a mí, sacar algún plano donde usted estuviera. No sé si porque había gente que iba a dejar de pagar o gente que tenía que pagar. Me, me resulta de un enorme placer poder charlar con usted, aunque sea de forma virtual. Estas coincidencias de la vida que se dan. Y ahora nadie me ha encargado de hacerle una entrevista, nadie me ha dicho llama a Santiago Pérez, sino creo que tiene usted muchas cosas que aportar a todo esto. Si quiere hablamos del pasado, que no sé si es necesario, pero yo tenía que decirlo. Eh, Han cambiado mucho las cosas, ¿no? En ese sentido. Para usted también han cambiado. Para mí, desde luego, han cambiado, porque ya no estoy en esos medios de comunicación. Sí, han cambiado y están cambiando y van a cambiar más, afortunadamente. El sistema político de nuestro archipiélago estaba marchitándose, y estaba marchitándose por la continuidad de una forma de gobernar a la que yo creo que fui el primero que desde hace ya algunos años la identifiqué como un régimen. Y como un régimen que evolucionaba poco a poco, pero sin pausa, en un sentido diametralmente opuesto al de una democracia de calidad, una democracia que merezca ese nombre. Y recurrían para mantenerse en el poder a todo tipo de medios. La censura en los últimos años fue una realidad que era patente. Algunos la sufrimos y como comprenderá, las personas que en nuestra juventud nos comprometimos, pues yo fui uno, y creo que me comprometí muy intensamente en la lucha contra el franquismo tardío, en defensa de las libertades, tener a estas alturas de la vida que estar aguantando y sufriendo la censura, impuesta muy ya descarnadamente por la última generación de ATI, Coalición Canaria, la de los pitufos que llamo yo, pues resultaba francamente inaceptable, ¿no? En fin, las cosas han cambiado, afortunadamente, y como digo, van a continuar cambiando. Pero Y creo que cambiando para mejor. usted sabe y es consciente que, que eso lo que motiva, esa información lo que motiva es que se genere un cierto nivel de antipatía hacia el destinatario, hacia usted, ¿no? Se intentaba creer que Santiago Pérez era un tipo antipático, estúpido, ¿cómo era aquella frase del noísmo, ¿no? Del Sí. no a todo, ¿no? Hasta el punto de que colegas míos me decían lo mismo. Y yo decía, pero tú has tenido la oportunidad siquiera de entrevistar a Santiago, de pensar un poquito nada más, ¿no? De qué es lo que se está haciendo, de ver el mundo yo siempre les decía, ¿tú te acuerdas de los discos de 45 revoluciones por minutos, ¿no? Que la cara A es lo que parece que teníamos que escuchar y un día se te ocurría poner la cara B y sonaba mucho mejor que la A, ¿no? Digo, siquiera se te ha ocurrido darle vuelta al disco, ¿no? Eh, y es verdad, ¿eh? Que la apisonadora de los medios Vamos a ver, crean una imagen distorsionada del personaje. Cuando se empeñan, la no, crean. en realidad no la creaban los medios, la creaba Coalición Canaria a través de los medios, y muy particularmente ATI. Yo
estado 32 años en la oposición al sistema de gobierno que se instauró en la isla de Tenerife en el año 1987. Y se instauró después de una campaña despiadada en la que nos identificaban a los socialistas tinerfeños como traidores a nuestra isla. Yo creo que en mi vida no he traicionado nunca a nadie, y menos a la isla que me vio nacer y a la sociedad de esa isla. Pero en fin, así son las cosas. Hubo una etapa en la que Oramas, que estos días nos está dando lecciones a todos desde la tribuna del Congreso de los Diputados, cuando aparece por allí, de ultraderechismo. Está coqueteando directamente con la ultraderecha. Ella es una profesional del poder y ella ha visto los resultados electorales y ha visto que en el momento en el que ATI ha obtenido el peor resultado en muchos años en las elecciones al Congreso, justamente ese mismo día, en la isla eclosionó la ultraderecha. Es perfectamente consciente de que entre ATI, lo que ATI significa, y la ultraderecha, hay unos vasos comunicantes muy potentes. Y esto lo vi yo desde el primer momento. El llamamiento que hicieron en sus orígenes a la lucha contra el canarión, a la lucha fratricida, era en realidad sustituir el enemigo exterior que tanto utilizó el franquismo como cualquier otra dictadura para unir a la gente de la isla y sobre todo para tapar los intereses reales a los que ellos representaban, que han ido quedando muy patentes a lo largo de los años. Incluso se les podría poner nombres y apellidos, porque las grandes decisiones legislativas, gubernativas, de las instituciones dirigidas por Coalición Canaria, ATI, había claramente beneficiarios muy identificables. Y todo esto envuelto en la carcasa del enemigo exterior, que en los primeros tiempos fue el canarión y después se convirtió en Madrid. Siempre el enemigo exterior. Es la estructura mental característica de las dictaduras. Para no desvelar los intereses reales, los intereses sociales, empresariales a los que representan, lo envuelven todo con una pátina de patriotismo barato, que estos días, por cierto, se está poniendo muy de manifiesto en este escenario de crisis donde la derecha y la ultraderecha española están demostrando hasta dónde llega, cuál es el verdadero alcance del patriotismo del que presumen, ¿no? Bueno, pues eso esa es la pregunta que le iba a hacer a continuación, ¿no? Ese patriotismo que nos están vendiendo en forma de bulos, ¿no? Ese ejemplo que nos están dando otras oposiciones en otros países, por ejemplo, los vecinos de Portugal, y ese no ejemplo que no nos están dando en España, porque, en fin, uno por muy periodista que sea, en determinadas cosas no se puede mantener equidistante. Yo no me quiero Mire, mantener equidistante, ¿no? las personas que hemos dedicado algún tiempo de nuestra vida a estudiar la historia de España, la formación del Estado español, yo he tenido que hacerlo por razones de docencia universitaria y también por razones de inquietud intelectual, ¿no? Y de afecto intelectual y emotivo y emocional a la idea de España, a su desenvolvimiento histórico, etc. Habremos podido comprobar, yo lo he hecho, cómo en los episodios cruciales de la historia de España, las élites que habían estado dirigiendo el país, las clases dominantes, para definirlas con otra terminología, demostraban en esos momentos hasta dónde llegaba su patriotismo. Y su amor a España llegaba hasta donde llegaban sus intereses. Cuando yo veo que algunos grandes personajes han quedado retratados en los llamados papeles de Wikileaks, que identificaron a un montón de grupos empresariales y a personas concretas de España que se manejan en los paraísos fiscales para no cumplir con sus obligaciones tributarias, digo, hasta ahí llega su patriotismo. En mi opinión, en tiempos de paz, no hay traición más grande a los intereses generales del país que la utilización de los paraísos fiscales para evadir la legalidad española y para evadir los deberes de solidaridad que la Constitución española consagra, al consagrar el Estado social y al establecer que nuestro sistema tributario tiene que ser un sistema progresivo, de forma que quienes más tienen contribuyan más que proporcionalmente en relación a los que menos tienen. Es un deber de solidaridad patriótico y hasta ahí. Y es en esos asuntos en los que queda retratado hasta dónde llega el amor a España, a su pueblo, a su historia, a su identidad.
el amor a Canarias, a sus habitantes, a los canarios y canarias que profesan algunos. Su patriotismo, por mucho que lo envuelvan en himnos y en proclamaciones vacías de contenido, cáscaras de nueces, cáscaras de lapas, su patriotismo llega hasta donde llegan sus intereses económicos y sus intereses de estar en el poder para proteger sus intereses económicos a toda costa. Lo estamos viendo estos días. A mí me impacta, me impacta. Y creo que las personas, los ciudadanos y los políticos de convicciones progresistas no debemos minimizar ese problema. Yo creo que la derecha española no es que sea discípula de Trump, es que es maestra de Trump. La derecha española va muy por delante en sus actitudes reaccionarias y en su insolidaridad, todos los grandes hitos de la historia contemporánea y reciente de España. Y ahora lo estamos viendo. No se debe analizar los mensajes que dirigen solo desde la perspectiva de que puedan resultar contradictorios. Claro que lo son. La izquierda y los sectores progresistas en general creemos que el ser humano se mueve por fundamentos y por motivos racionales. Es verdad que lo hace, pero es verdad que en muchas ocasiones, y esencialmente cuando siente miedo, cuando siente preocupación, no se mueve por instintos racionales, ni individual ni colectivamente hablando. Esto lo intuyó muy bien el nacionalsocialismo, lo intuyó muy bien el fascismo. Pero sobre todo era una intuición. Hoy eso tiene bases científicas. Y cuando la derecha, la ultraderecha española o norteamericana, dice las mentiras que dice tan flagrantes, es porque en el fondo su ideología parte de una concepción pesimista de la condición humana. Creen que el hombre es un ser necio, comprable, que es incapaz de gobernarse a sí mismo, que necesita un padre que lo gobierne o un dictador que lo gobierne y que es sensible a este tipo de llamamientos irracionales, al miedo, al enemigo exterior, al virus chino, a los migrantes, y saben que en determinadas circunstancias ese tipo de mensajes odiosos pueden tener una respuesta masiva. Y por eso les da lo mismo incurrir en contradicciones si examináramos sus mensajes desde el punto de vista de una cierta racionalidad. Ellos apelan a los estratos más profundos, más fieros de la condición humana y esperan en determinadas circunstancias obtener la adhesión individual y sobre todo colectiva, de la psicología colectiva, a ese tipo de mensajes. Está estudiado. Yo era aún un estudiante universitario cuando me interesé por algunos estudios al respecto que hicieron psicoanalistas clínicos de notable prestigio, de notable lucidez, como era, por ejemplo, Wilhelm Reich, el psicoanalista alemán que acabó viviendo en los Estados Unidos y que hizo muy bien un análisis de cómo la izquierda se equivocó, naufragó, cuando menospreciaban las andanzas, los mensajes, las actividades de aquellos grupúsculos que están en el origen del nacionalsocialismo alemán, y cómo aquello en determinadas circunstancias se convirtió en un volcán que se llevó por delante la democracia, la convivencia y que estuvo en el origen de las grandes tragedias que vivió la humanidad a finales del primer tercio del siglo XX. Ya. Pero yo me sigo preguntando por qué una capa social, por qué una parte de la población compra o se deja convencer, cómo el obrero, una persona que está todo el día ahí en el Tajo, compra tan fácilmente o se deja convencer tan fácilmente por ese mensaje que usted ha descrito de la ultraderecha, del fascismo, ¿no? Porque lo que hay en España, en ese lado extremo, es puro fascismo. Que se repite el Pues patrón, vamos. sí, en mi opinión, eso que se llama Vox, en realidad es un ofrecimiento que se está haciendo envuelto en ese mensaje patriótico, un ofrecimiento que se está haciendo a los grandes poderes económicos por si les resultara útil en algún momento disponer de un nuevo régimen autoritario, desechar la democracia con la que el gran capital convive ocasionalmente cuando no le queda más remedio, pero a la que no dudan desechar y optar por la dictadura cuando esa forma de gobierno despiadada es la que mejor conviene a sus intereses. En fin, en los últimos decenios esto ha quedado bien claro. Cómo, en fin, no han dudado en utilizar
la dictadura que derrocó a la Unidad Popular en Chile, cómo regímenes autoritarios de matiz comunista están siendo los regímenes ideales para el capitalismo, porque disciplinan férreamente a los trabajadores, merman sus derechos políticos, sindicales, por lo tanto los instrumentos para defenderse en esa pugna diaria de intereses, que es la que en muchos momentos contrapone los intereses empresariales a los intereses de los trabajadores. Bueno. Ignorarlo es una ingenuidad, en mi opinión. Ignorarlo es una ingenuidad. Y entonces se están ofreciendo prácticamente como un destacamento paramilitar, por si fuera necesario, a los grandes intereses financieros, que en definitiva son los que se impusieron en la Europa del nacionalsocialismo y del fascismo. Eran regímenes que hablaban en su discurso de establecer una nueva vía, ni comunista ni capitalista, una especie de revolución nacional, pero al final acabaron patrocinando el capitalismo más despiadado. Y esta es la realidad de las cosas. Valorado esto, Santiago Pérez, ¿cómo valora usted desde la laguna, desde su casa, desde el confinamiento, cómo lo está haciendo la otra parte, en este caso a los que les ha tocado gobernar? Yo creo que tanto el gobierno de España como los gobiernos autonómicos y municipales de orientación progresista, en unas circunstancias tan complejas como esta, están acertando o se están equivocando. Pero queda fuera de toda duda la intención de afrontar esta crisis, que es una crisis sanitaria, pero que lo está haciendo y lo va a hacer aún mucho más, una crisis socioeconómica y en consecuencia potencialmente política, desde otra sensibilidad, desde otro compromiso, desde el compromiso de que la solución a esta crisis sea completamente diferente a la solución que se impuso a la crisis financiera de 2008, la que arrancó en 2008, que fue originada por los grandes poderes financieros y que acabó siendo un pretexto para forzar aún más, reforzar aún más el poder social, el poder político, el relato ideológico que tiene su origen en esos grandes intereses financieros. Yo creo que la voluntad de sacar adelante la situación sin dejar a nadie atrás, reforzando lazos de solidaridad y de cohesión social, demuestran otra forma de entender el patriotismo. Y es que cuando el patriotismo no atiende los intereses de todos, y especialmente los de los más débiles, es un patriotismo de facha, es un patriotismo de carcasa, es un patriotismo de escenario de cartón piedra que suele servir para encubrir otros intereses. Ahora sí, no tenía subido el volumen. A su juicio, ¿cómo debemos salir de este confinamiento? Cuidado, no estoy hablando de cómo debemos salir a la calle, cómo debemos salir mentalmente. ¿Instruidos? ¿De qué forma? Deberíamos, claro. Hablo de las instituciones, hablo de todos. Ahora que estamos poniendo en valor, ahora que hemos puesto en valor lo que realmente ha importado, aquello que ha sido lo más azotado, y no me he cansado de repetirlo en estas entrevistas, ¿no? Por supuesto, la sanidad, la cultura. Pues yo creo, ayer leía que las ayudas fiscales que está gestionando el gobierno de los Estados Unidos van a favorecer en un 80% de esas ayudas a los más ricos. Yo creo que esta situación de encrucijada, como todas las encrucijadas, es una situación en la que el desenlace puede ser un desenlace aún más despiadado socialmente, puede reforzar esta revolución neoconservadora que viene cabalgando desde finales de los 70 y que ha tenido sus últimos y más, si se quiere, trágicos y grotescos ejemplos en la elección y en las políticas que viene desarrollando el presidente norteamericano, o ser una oportunidad para el restablecimiento de valores de libertad y de valores de solidaridad y de valores de democracia y de valores de pluralismo y de libertad informativa, de esos ideales. Pero este es un pulso, y en ese pulso quienes participan en el mismo no van a escatimar esfuerzos. Por eso los progresistas no debemos escatimar esfuerzos. La humanidad, y digo la humanidad, el planeta, se juega mucho en esta partida. Por lo tanto, debiéramos salir con un fortalecimiento
de valores de respeto a la naturaleza, de la que formamos parte, aunque los seres humanos desde hace algún tiempo nos hayamos creído al margen de la misma, de valores de solidaridad y de valores de libertad. Es el reto, es el pulso que se está echando, que tenemos que dar los progresistas, pero ni son un reto ni van a ser un pulso fácil de ganar. Hombre, confío yo que algunos, por lo menos la mayoría, se haya dado cuenta de que eso del liberalismo salvaje no, en estos casos no sirve, no nos viene bien, no funciona. Hay que tener una intervención y hay que tener un respaldo. Y es el respaldo de todos los ciudadanos. Y es el respaldo, al fin y al cabo, que está canalizado por las instituciones, por aquellos a los que le votamos, ¿no? Bueno, señor Pérez, para irle dejando ya, porque ya sabemos que aunque esté en casa, está bastante ocupado. Y las cosas de casa, usted es concejal, para sintetizarlo mucho, concejal de urbanismo, también tiene el desarrollo rural de La Laguna. Ahí no paran, o no tiene por qué parar. Su concejalía está al 100%, funcionando al 100%, porque vamos a recordar una cosa, porque lo hemos leído, porque lo sabemos, ¿no? Su departamento es el más telematizado, se puede decir. Sí, sí, es el que mejor y más anticipadamente ha desarrollado las nuevas tecnologías. No tiene nada que ver con méritos del actual gobierno. A mí no me ha gustado nunca emplumarme con plumas ajenas. El gobierno municipal actual está haciendo méritos más que sobrados para no tener que parasitar éxitos ni atribuirse éxitos que vienen de atrás. Fueron otros equipos de gobierno, otros equipos gerenciales y sobre todo una plantilla, la de urbanismo, muy motivada, la que ha hecho que la gerencia de urbanismo esté trabajando y los indicadores lo marcan con toda claridad, esté trabajando estos días con rendimiento por encima del que se mide, por encima del habitual. Es verdad que también los funcionarios en sus domicilios y durante su jornada de trabajo no tienen que dedicar el tiempo que dedican en la vida normal a la atención al ciudadano, a reuniones, etc. Los niveles de rendimiento de la gerencia de urbanismo están estando por encima. Y ya reiteradamente durante esta etapa de confinamiento y de trabajo telemático, están por encima de los indicadores de rendimiento normales. Y mire que todo se mide en el urbanismo, porque resulta que parte de la retribución de los funcionarios y empleados de la gerencia se cobra, se fija por objetivos individuales, que hay que negociarlos cada 6 meses y cuya consecución o no queda completamente retratada por los sistemas de nuevas tecnologías que se aplican. Pero en realidad la gerencia de urbanismo, en la mayor parte de los aspectos cruciales, no está en primera línea. Están en primera línea otras áreas del gobierno municipal. Y yo tengo que decir, desde esa cierta distancia que me da al ser miembro del gobierno, pero no estar en primera línea, que yo estoy muy orgulloso de la actividad, de la sensibilidad que desde el día primero están demostrando mis compañeros y compañeras de gobierno, sobre todo los que están en las áreas más involucradas. El área social, Rubén Sascaño, el área de Hacienda, Alejandro Marrero, el área de servicios municipales, Yosimar Hernández, y la vitalidad y la energía que está desplegando muy particularmente el alcalde, Luis Geray. En las reuniones que tenemos a diario, yo observo una sensibilidad, una cualificación, y les he nombrado a ellos en representación de todos y todas. Ahí están, pues, Idaira Afonso, María José Roca, Elvira Jorge, Yaisa López, están todos al pie del cañón y todas. Y la verdad es que yo me siento muy orgulloso de ser, digamos, el más viejo de esta tribu, del nuevo gobierno municipal. En realidad mi función es más una función de asesor que de ejecutivo, pero a petición del alcalde, a principios de la legislatura, me hice cargo de la gerencia de urbanismo. Para mí está resultando una experiencia francamente interesante y lo mejor de esa experiencia, la relación que se va estableciendo de cooperación, de cordialidad, entiendo yo, con los funcionarios y funcionarias, porque lo decías al principio, de mí el anterior régimen intentó hacer una caricatura. La caricatura de una persona hosca, de una persona a la que no tenían cómo meterle el diente porque no podían decir que yo no estuviera o no esté preparado para desempeñar mis funciones institucionales, que no le dedicara tiempo a ellas,
que no hubiera intentado materializar a lo largo de mi trayectoria una cierta coherencia entre los valores que profeso y las decisiones que tomo y mi práctica institucional. Y entonces se inventaron lo de que yo estaba loco. Y Orama salía muchas semanas en Prime Times, en el Radio Club Tenerife, a primera hora del lunes, diciendo: es que Santiago Pérez está desquiciado, es que está desquiciado. No sabían cómo meterme el diente. Y entonces creaban una difamación, digamos, nauseabunda, frente a la que uno no puede defenderse. Porque yo no podía salir a responder ese asunto, porque si salía me metía en la bola. Y si no, miente que algo quede, mienta que algo queda. Entonces, yo estoy, la verdad es que, francamente orgulloso de la actitud, del esfuerzo, de la sensibilidad que en este momento estoy observando en mis compañeros. Y lo observo, si me permites, con una cierta distancia, porque no estoy en primera línea y porque soy el más viejo de la tribu, ¿no? En fin, Bueno, tiene... voy a apelar a la veteranía. Ahora, ¿un coche es antiguo o es viejo? Si está viejo, está oxidado. Si está antiguo, está bien cuidado. Probablemente puede ser un tipo antiguo. Señor Pérez, última pregunta. Podríamos seguir hablando de la telematización y de la cantidad de coches que eso saca de la autopista, en fin, de las virguerías que eso supone, ¿no? Que ya, en fin, ya per se se entiende, ¿no? Pero usted ha hablado del alcalde, de Luis Geray, y esto se lo podría preguntar yo a la sordina, ahí, en un despacho, y podría decirle: Santiago, el Luis Geray que tú conociste al principio es el Luis Geray de ahora. O sea, aquel chiquito joven que todos decían y le atribuían determinadas cosas, mi madre, ¿qué va a pasar? Es el Luis Geray de ahora. ¿A ti te ha sorprendido? Yo, Cuidado que le trato de usted. Digo, en una conversación corta lo hubiera preguntado: ¿a ti te ha sorprendido? Y me gustaría preguntarlo públicamente y eso es lo que estoy haciendo. vamos a ver, yo a Luis Geray no le conocía, porque él forma parte de una generación del Partido Socialista con la que yo no he convivido, ni he compartido tareas ni orgánicas en el partido ni en las instituciones. Él vino un día a verme aquí cuando fue nombrado, elegido candidato a la alcaldía, y me dijo: yo la primera vez que voté por ti, me dijo, la primera vez que voté por ti, al cumplir mis 18 años, tú eras el líder del socialismo lagunero, y me planteó que teníamos que hacer un gran esfuerzo para materializar por fin el cambio de gobierno en La Laguna, que pudo ser posible en 2015, pero no fue posible porque al Partido Socialista Lagunero lo ataron desde arriba. Por eso que llaman pactos en cascada, y que en mi opinión es una perversión de nuestro sistema político, que está basado en una profunda descentralización, en el reconocimiento de las autonomías territoriales, y la autonomía tanto de las comunidades autónomas como de los ayuntamientos implica primordialmente el derecho a tener un gobierno propio, decidido por los ciudadanos de cada ámbito territorial. Por lo tanto, una perversión. Yo estoy viendo a Luis Geray, como a los demás compañeros, creciendo día a día en este reto que nadie esperaba, que nos ha cogido desprevenidos. Creo que están dando todos, y particularmente la alcaldía, el alcalde, lo dije antes, un gran nivel, pero sobre todo les veo crecer día a día. En mi opinión, hasta él mismo lo dice a veces en tono de broma, dice: no, es que mucha gente decía, vamos a ver qué va a ver este chico aquí. Luis Geray es muy cordial y es listo, y escucha a todo el que tiene que escuchar, y parece evidente que se está consolidando, y yo lo celebro. Se está consolidando como alcalde, se está consolidando en circunstancias muy difíciles, hay muchos retos por delante, porque las secuencias sociales, económicas y sobre todo políticas de esta crisis al día de hoy son imprevisibles. Y yo lo que le sugiero, cuando a él o a cualquiera que me pida opinión, el futuro va a venir marcado por factores que todavía hoy no son medibles. En este panorama va a haber estrategias políticas despiadadas, como las que estamos viendo, y la derecha española tira para el monte. No puede con su condición. Ha ocurrido siempre así, es previsible que lo continúe haciendo, lo está haciendo estos días. De manera que lo que debe exigirse a los nuevos gobernantes es que hagamos bien cada día lo que depende de nosotros. Es el mejor bagaje para afrontar un escenario que es en gran medida al día de hoy imprevisible. Y yo creo que la ciudadanía de La Laguna se siente protegida por su gobierno municipal.
Yo salgo poco. Salgo a pasear los perritos por la tarde, los dos podencos que forman parte de la familia, Roque y Dena, y veo poca gente. Pero la gente a la que veo y la gente con la que comparto pues comunicación a través de redes sociales, de pequeño Facebook, no sé qué, me lo dicen, lo están haciendo bien. Y yo soy una persona que en mis redes sociales, eh, mis amigos, mis amigas, no son todos de mi misma ideología, son gente muy plural, muy transversal, porque así es la sociedad lagunera. Y además sé que hay personas que han votado tradicionalmente las candidaturas que yo he liderado al Ayuntamiento de La Laguna, que no son socialistas, que son personas laguneras, muchas de orientación conservadora y con las que yo comparto amistad y la que me enorgullece ser también su representante institucional. Y veo cómo reaccionan, cómo lo están haciendo. La Laguna se siente protegida por su actual gobierno municipal. Y yo soy consciente, y lo digo, cómo veo en las reuniones desde el primer día una muy acentuada sensibilidad social. Desde el primer día éramos conscientes de que hay una parte de la población que no está en las estadísticas. Las personas, muchas de ellas del colectivo gitano, que practican la venta ambulante, las mujeres, sobre todo mujeres que prestan determinados servicios a domicilio, de arreglo de uñas, de manicura, de peluquería, de limpieza. Y desde el primer momento el gobierno municipal estaba pensando en esas personas. No figuran en las estadísticas. Y al no figurar en las estadísticas pueden acabar siendo los olvidados de la crisis. No lo están siendo para el gobierno de La Laguna desde el minuto cero. Y quiero decirlo, insisto, porque soy miembro del gobierno, pero también soy testigo, por no estar tan en la primera línea diariamente de lo que está ocurriendo. Lo digo, se lo digo a la ciudadanía con la mucha o poca credibilidad que mi testimonio les merezca. Santiago Pérez, gracias por haberme prestado, bueno, habernos prestado a todos, la gente de Tenerife Ahora, de Canarias Ahora, del grupo eldiario.es y a mí mismo este ratito. Y ahora barro otro poquito para mí. Gracias por haberme permitido desquitarme. Permíteme una cosa, estoy estos días viendo por la noche Netflix, y yo nunca había estado viendo las cosas de Netflix, y estoy viendo, me está gustando mucho la serie de The Crown, que relata la vida de la reina Isabel. Entonces permíteme despedirme como hacen los monarcas. Bueno, Un gracias saludo, una vez más, un gracias por abrazo para haberme ti. dejado que me desquitara, hace, Te honra, ¿cuánto te hace que honra eso, no le he podido hacer una entrevista? te honra. Pero de todas formas, yo Joder, años, años. cuando pasaban esas cosas, y han estado pasando mucho, sobre todo a raíz del caso de las Teresitas, ha pasado durante muchos años. Yo pensaba que, en fin, era un chico de izquierda, hoy soy casi un anciano de izquierda, demócrata sobre todo, soy de izquierda porque soy demócrata, no al revés. Y pensaba que en realidad esas pequeñas dificultades, vamos a llamarlas así, que uno ha tenido que aguantar al lado de lo que aguantaron las personas de mis mismas convicciones durante la larga dictadura, son un juego de niños. Y yo cuando me he visto en esas lo he minimizado. Y lo he minimizado pensando en lo que sufrieron y en el ejemplo de dignidad que dieron muchas generaciones de socialistas, de republicanos, de demócratas en nuestro país, que tuvieron que pasar por la larga noche de la dictadura. Un abrazo, gracias.